Imagina un buscador de la verdad que abandona todo para sumergirse en un mundo de colores, sensaciones y placeres. ¿Puede la sabiduría encontrarse en lo que antes despreciaba? En este quinto capítulo, Siddhartha conoce a Kamala, una cortesana sabia y hermosa que le abrirá las puertas al arte del amor y a una nueva forma de entender la vida. Quédate con nosotros para descubrir cómo el placer se convierte en camino hacia el conocimiento. Dale me gusta a este video y acompáñanos hasta el final para no perderte este fascinante viaje. Capítulo 5. Kamala Introducción. En este capítulo, Siddhartha entra al mundo de los hombres comunes, los hombres niños, y redescubre la belleza del mundo visible. En este nuevo camino, lleno de colores y sensaciones que antes despreciaba, su destino lo lleva a conocer a Kamala, una cortesana sabia y hermosa. Este encuentro es crucial, ya que a través de ella, Siddhartha se introduce en el arte del amor y el placer, aprendiendo que incluso en lo mundano se esconde la sabiduría. Este pasaje nos invita a ver que la vida no es un velo de ilusión que debe ser desechado, sino un libro que debe ser leído y amado en cada una de sus letras. Escuchemos ahora el capítulo. Iniciamos ahora con la voz del autor. Escucha con atención la historia de Siddhartha y su encuentro con el mundo. A cada paso del camino aprendía Siddhartha cosas nuevas, pues el mundo se encontraba cambiado, y su corazón se solazaba. Veía salir el sol por encima de los montes verdes, y lo veía ponerse sobre la lejana playa de palmeras. Por la noche contemplaba las estrellas, ordenadas en el cielo, y la luna creciente flotando en el azul, como una barca. Observaba los árboles, los astros, los animales, las nubes, las lejanas y altas montañas, azules y suaves, los pájaros y las abejas que zumbaban, el viento que soplaba sobre los campos de arroz. Todo ello siempre había existido de mil maneras diferentes y en multitud de colores. Siempre había brillado el sol y la luna. Siempre los ríos habían murmurado y las abejas habían zumbado. Sin embargo, en otros tiempos, todo ello no fue más que un velo pasajero y engañoso para el ojo de Siddhartha, que observaba con desconfianza. Como penetraba en todo con el pensamiento, y no queriendo destruir lo que no era sustancia, resultó que la sustancia se le colocó más allá de lo visible. Pero ahora su ojo libre veía más cerca, observaba y comprendía lo que se hallaba ante su vista. Buscaba su patria en este mundo, y no en la sustancia. Su fin ya no estaba en el más allá. El mundo era bello, si se lo contemplaba con la sencillez de un niño. Hermosas eran la luna y las estrellas, el riachuelo y la orilla, el bosque y la roca, la oveja y el cárabo dorado, la flor y la mariposa. Bello y gozoso era el caminar por este mundo, de manera tan infantil, tan despierta, tan abierta a lo cercano, tan confiada. El calor del sol sobre la cabeza era diferente, igual que el frescor de la sombra del bosque, el sabor del riachuelo y de la cisterna, de la calabaza y del plátano. Los días eran cortos, y también las noches. Cada hora huía con rapidez, como una vela sobre el mar, la de un barco repleto de riquezas, de alegrías. Siddhartha veía una familia de monos saltando por las copas de los árboles y escuchaba un canto ávido y salvaje. Siddhartha miraba cómo un carnero perseguía a una oveja, y cómo luego se juntaron. En el lago cubierto de cañas observó al lucio hambriento cazando de noche. Delante de él, saltaban en el agua los peces jóvenes, llenos de miedo, y los remolinos que originaba el impetuoso cazador llevaban el hálito imperioso de la fuerza y la pasión. Todo eso siempre había existido, y él no se había percatado, no había participado del mundo, ahora sí. Por su ojo pasaba la luz y la sombra, por su corazón circulaban las estrellas y la luna. Por el camino, Siddhartha también recordó todo lo que había vivido en el jardín de Jetavana, la doctrina que había escuchado allí, de labios del divino Buda, la despedida de Govinda, la conversación con el majestuoso. Acordóse de nuevo de las propias palabras que había dirigido al majestuoso, de cada frase. Comprendió con asombro que había dicho cosas que hasta entonces realmente no sabía. Lo que dijera a Gotama que el tesoro y el secreto del Buda no eran la doctrina sino lo inexplicable, lo que no podía enseñarse, lo que él había vivido en la hora de su inspiración, esto era precisamente lo que él pensaba vivir ahora. Lo que en aquel momento comenzaba a vivir.
Ahora tenía que existir consigo mismo. Incluso antes supo que su propio yo era Atman, hecho de la misma sustancia eterna del Brahma. Pero nunca había encontrado ese yo, realmente, porque quería pescarlo con la red del pensamiento. No obstante, lo más seguro es que el cuerpo no fuera el yo, ni en el juego del sentido tampoco lo era el pensar, ni la inteligencia ni la sabiduría aprendida, ni la enseñanza en el arte de sacar conclusiones y de construir nuevos pensamientos por entre las teorías ya enunciadas. No, también el mundo de los pensamientos se encontraba aún de este lado, y no conducía a ningún fin, se mataba al fugaz yo de los sentidos, y sin embargo, se alimentaba al fugaz yo de las reflexiones y la sabiduría. Ambos, los pensamientos como los sentidos, eran cosas hermosas. Detrás de ambas se escondía el último sentido. Debía escucharse a los dos, se tenía que jugar con ambos, no se debía menospreciar ni atribuir demasiado valor a ninguno de ellos. Era necesario escuchar las voces interiores y secretas de ambos. Tan solo deseo que la voz no me mande detenerme en otra parte que no sea la que desee la voz, pensaba. ¿Por qué Gotama en la hora de las horas se había sentado bajo aquel árbol donde tuvo la inspiración? Había oído una voz, un grito en su propio corazón que le ordenaba descansar debajo de aquel árbol. Y Gotama no había preferido la mortificación, ni el sacrificio, ni el baño, ni la oración, ni la comida, ni la bebida, ni el sueño, sino que había obedecido a la voz. Obedecer así no era doblegarse a una orden exterior, sino solo a la voz interior. Estar tan dispuesto era lo mejor, lo necesario, lo más conveniente. Durante la noche, cuando dormía en la choza de paja de un barquero, junto al río, Siddhartha tuvo un sueño. Govinda estaba delante de él con su vestidura amarilla de asceta. Govinda tenía un aspecto triste, y con melancolía le preguntaba, ¿por qué me has abandonado? Entonces Siddhartha abrazó a Govinda, lo tomó entre sus brazos, lo estrechó contra su pecho, y lo besó. Ya no era Govinda, sino una mujer. Y del vestido le salía un seno turgente. Pendíase Siddhartha, y bebía. La leche de ese pecho sabía dulce y fuerte. Su sabor era de mujer y de hombre, de sol y de bosque, de flor y de animal, de todas las frutas y todos los placeres, embriagaba y hacía perder el sentido. Cuando Siddhartha despertó, el río pálido brillaba a través de la puerta de la choza, y en el bosque se oía grave y sonoro el grito sombrío de un búho. Al amanecer, Siddhartha rogó a su anfitrión, el barquero, que le llevara al otro lado del río. El barquero le trasladó en su balsa de bambú. El agua ancha resplandecía con el color cobrizo del crepúsculo matutino. Este es, en verdad, un hermoso río, dijo a su acompañante. Sí, respondió el barquero, es un río espléndido. Es lo que más quiero. A menudo le he escuchado, me he mirado en sus ojos, y siempre he aprendido algo nuevo de él. Se puede aprender mucho de un río. Te doy las gracias, mi bienhechor, exclamó Siddhartha, cuando saltó a la otra orilla. No tengo ningún regalo para darte, amigo, ni puedo pagarte. Soy un vagabundo, un hijo de un brahmán y un samana. Ya me di cuenta de ello, contestó el barquero. Y no esperaba de ti sueldo ni regalo. Me harás el obsequio en otra ocasión. ¿Así lo crees?, preguntó alegre Siddhartha. Desde luego. También eso lo he aprendido del río. Todo vuelve. Tú también volverás, samana. Ahora, adiós. Que tu amistad sea mi paga. Que pienses en mí, cuando sacrifiques ante los dioses. Sonrientes se despidieron. Siddhartha sintióse contento por la amistad y la amabilidad del barquero. Es como Govinda, pensó Siddhartha, jocoso. Todos los que encuentro en mi camino son como Govinda. Todos son agradecidos, a pesar de que ellos mismos podrían pedir agradecimiento. Todos son sumisos, a todos les gusta ser amigos, les agrada obedecer, pensar poco. Los hombres son como niños. Al mediodía pasó por un pueblo. Delante de las cabañas de barro los pequeños se revolcaban en la calle, jugaban con pipas de calabazas y con caracolas, se gritaban y se peleaban. Pero todos huían tímidos ante el samana forastero. Al final del pueblo, en el camino por el que cruzaba un riachuelo, una joven estaba arrodillada, lavando vestidos a la orilla del torrente. Cuando Siddhartha la saludó, la muchacha alzó la cabeza y le miró con una sonrisa que hizo brillar la blancura de sus dientes. Siddhartha pronunció la bendición de los peregrinos y preguntó cuánto faltaba para llegar a la gran ciudad.
Entonces la joven levantóse y se le acercó. El brillo de su boca húmeda resplandecía en el rostro juvenil. Echó a andar junto a Siddhartha, y entre bromas le preguntó si ya había comido, y si era verdad que los samanas dormían solos por la noche en el bosque, y que no podían tener una mujer. En esto, la muchacha colocó su pie izquierdo sobre el derecho de Siddhartha, e hizo un ademán, el que hace la mujer cuando invita al hombre al placer sensual que los libros llaman la subida al árbol. Siddhartha sintió cómo se le caldeaba la sangre, y en aquel instante recordó su sueño. Inclinóse un poco hacia la mujer y besó con los labios el botón oscuro de su pecho. Luego levantó la mirada, y vio que la joven le sonreía con vivo anhelo, y que con los ojos le suplicaba. También Siddhartha sintió el deseo y notó cómo en su interior brotaba la fuente del sexo. Nunca había tocado a una mujer. Vaciló un momento, a pesar de que sus manos ya estaban dispuestas a tomarla. Y en aquel mismo instante, escuchó estremecido la voz de su interior, y la voz dijo no. Entonces desapareció el encanto del rostro de la joven. Siddhartha tan solo veía la húmeda mirada de una hembra animal en celo. Afectuosamente pasó la mano por su mejilla y se separó de la muchacha. Con pasos ligeros desapareció por el bosque de bambú, dejando atrás a la joven desengañada. El mismo día, antes de hacerse de noche, llegó a una gran ciudad y se alegró, pues tenía ganas de hallarse entre personas. Había vivido mucho tiempo en el bosque, y la choza de paja del barquero, donde durmiera la noche pasada, había sido su primer lecho después de mucho tiempo. Delante de la ciudad, junto a un hermoso bosque rodeado por una valla, el caminante se encontró con un grupo de criados y siervos cargados de cestos. En medio del grupo iba el ama, una mujer reclinada en una litera adornada y que llevaban 4 esclavos. Iba encima de rojos almohadones y bajo una sombrilla de colores. Siddhartha se detuvo a la entrada del bosque y observó el espectáculo. Vio a los criados, las siervas, los cestos, la litera. Observó a la dama dentro de su silla de mano. Debajo de sus cabellos negros, recogidos en un alto peinado, pudo ver un rostro muy blanco, muy delicado, muy inteligente, y una boca de un rojo pálido, como un higo recién abierto. También vio unas cejas cuidadas y pintadas en forma de alto arco, unos ojos inteligentes y despiertos, un cuello esbelto que salía de un vestido verde y oro, unas manos largas y delgadas, con anchos aros de oro en las muñecas. Siddhartha se dio cuenta de lo hermosa que era aquella dama, y su corazón sonrió. Cuando se acercó la litera, inclinóse, y seguidamente al enderezarse, vio el rostro bello y sereno. Por un momento leyó en sus ojos inteligentes, bajo las altas cejas, y aspiró un perfume que desconocía. La hermosa dama sonrió un instante, y luego desapareció en el parque, y con ella los criados. Siddhartha entró en la ciudad bajo un signo mágico. Tuvo deseos de entrar inmediatamente en el parque, pero reflexionó y recordó cómo le habían observado los criados y criadas. Con qué desprecio, desconfianza, repulsión. Pensó que era un samana, una asceta, un mendigo. No puedo seguir así, no se dijo. Me sería imposible entrar en el parque. Y se echó a reír. A la primera persona que se cruzó en su camino, le preguntó por el parque y por el nombre de aquella mujer. Así se enteró de que aquel era el parque de Kamala, la famosa cortesana, y que además del parque, ella poseía una casa en la ciudad. Seguidamente entró en la población. Ahora tenía un objetivo. Concluye la lectura del capítulo. A continuación, nuestra reflexión. Reflexión del capítulo El despertar de Siddhartha. No fue un rechazo total del mundo, sino una nueva manera de relacionarse con él. A lo largo de este capítulo, se revela que la existencia no es un velo de malla que hay que despreciar, sino un vasto libro del cual cada objeto, cada color y cada sensación son valiosas letras. Siddhartha se abre a la belleza de lo mundano, pero sin perder la voz interior que lo guía. Esta voz le impidió ceder al deseo animal con la muchacha en el río, pero lo condujo a una búsqueda consciente hacia la cortesana Kamala. Así nos enseña que la ve lo guía. Verdadera sabiduría es la capacidad de vivir plenamente en el mundo, sin ser esclavo de sus deseos, escuchando siempre la voz de tu propia alma. La vida de Siddhartha toma un giro inesperado al encontrar su primer objetivo mundano, Kamala. ¿Qué le deparará esta nueva senda del amor y el placer? Acompáñanos a descubrirlo en el próximo capítulo. Si esta reflexión ha tocado tu espíritu, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con quienes buscan un nuevo camino
No olvides activar la campanita para que no te pierdas la próxima entrega. Y por supuesto, deja un comentario para compartir tus pensamientos. Así que, al cerrar este capítulo, la lección es clara: la sabiduría no reside solo en los caminos elevados o en la renuncia, sino que se esconde, vibrante y palpable, en cada rincón de nuestra existencia. Siddhartha, al sumergirse en el mundo de los sentidos y al encontrarse con Kamala, nos muestra que la belleza, el amor y el placer no son distracciones, sino maestros poderosos que nos abren los ojos a una comprensión más profunda de la vida. Te invito a que, como él, te permitas redescubrir la magia en lo cotidiano, a que abraces cada experiencia, cada color, cada sensación, porque es ahí donde a menudo encontramos las verdades más transformadoras. Atrévete a ver la sabiduría en lo que antes quizás despreciabas, porque es en esa integración donde reside la verdadera plenitud. Si este mensaje resonó contigo, si te inspira a mirar tu propio mundo con nuevos ojos, te pido que compartas este video con alguien a quien creas que también le pueda ayudar a despertar esa chispa. Deja tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, me encantaría leer tu perspectiva. Y para no perderte más contenido que te impulse a crecer y a vivir una vida más consciente, asegúrate de seguir el canal. Juntos, sigamos explorando los caminos hacia una vida más plena,